tiene el paciente, sino de cuánto es tomar la medida. Ya saben para qué, para determinar si es una desviación comitante o incomitante y para determinar si el paciente tiene correspondencia sensorial normal o anómala y así sucesivamente. Ya conocen las pruebas subjetivas y las que vimos hace 8 días fueron las objetivas, Covert Test y método de Grimsky. El método de Grimsky, para poder hacerlo, necesitamos hacer Kappa y Hirschberg. ¿Listo? Ok. Cuando yo tengo una desviación, o sea, un paciente que llega a mi consulta con desviación, yo no solo miro la desviación en posición primaria de mirada, sino que debo medir el ángulo de desviación en todas las posiciones. Es decir, yo no solo hago Covert Test de frente, sino que le pido a mi paciente, mira hacia arriba y hago Covert Test y lo mido. Mira hacia allá, Covert Test y lo mido. Y lo voy a hacer en todas las posiciones de mirada. ¿Cuándo declaro una desviación concomitante? Cuando el valor del ángulo de la desviación no difiere de 5 dioptrías en todas dos posiciones de mirada. Es decir, que me da una exotropia de 30 aquí, allí da de 26, aquí da de 28. Como no están difiriendo de 5 dioptrías, usted lo declara una desviación concomitante, ¿sí? O comitante, ¿sí? Listo. ¿Qué significa entonces una desviación concomitante? Que tiene el mismo valor o un valor similar en el ángulo de medida. Y eso normalmente ocurre en los estrabismos horizontales, es decir, o en las endotropias o en las exotropias. Luego les decía, hay unas desviaciones que son incomitantes. El término incomitante quiere decir que habrá desviaciones o ángulos de desviaciones diferentes a 5 dioptrías, o sea, puedo encontrar en una posición que no hay desviación y en otra que la desviación se manifiesta, ¿sí? Y esa diferencia de los ángulos de desviación en todas las posiciones de mirada son las desviaciones incomitantes, que son típicas de los estrabismos verticales. Y les ponía 2 ejemplos, hay muchos más, pero no es competencia en esta asignatura sabernos los tipos de estrabismo, la clasificación tan definida de estrabismo. Pero sí al menos les ponía 2 ejemplos, que eran el síndrome en alfa y el síndrome en beta, ¿sí? El síndrome en A, ¿cuál era la característica de este paciente? Que usted lo mira de frente y puede no encontrar un estrabismo, ¿sí? Pero cuando le hace Covert Test en inferior, aparece por ejemplo, una endotropia, y cuando le pide que mire hacia arriba, aparece una exotropia, ¿sí? Entonces eso significa que los ángulos de desviación cambian. Este tipo de desviación, ustedes están viendo los dedos. ¿Sí están viendo? Este tipo de desviación, miren que ocurre en un músculo que tiene mucha influencia en los movimientos verticales, ¿sí? Por eso les decía, el síndrome en B es típico de una hiperfunción del oblicuo inferior. ¿Por qué? Cuando yo tengo un oblicuo inferior hiperfuncionante, quiere decir que todas sus funciones se manifestarán mucho más en las posiciones en donde yo voy a utilizar el oblicuo. Por ejemplo, el oblicuo inferior es un elevador, ¿cierto? Cuando yo le pido que mire hacia abajo al paciente, no estoy usando el oblicuo inferior. Por eso allí puede hacer convergencia perfecta. Pero cuando le pido a mi paciente que mire hacia arriba, si este músculo está hiperfuncionante, va a potenciar sus funciones. ¿Cuáles? La vertical, el oblicuo inferior es elevador, pero además es abductor. ¿Qué va a hacer? Entonces, cuando eleve, abduce, ¿sí? Por eso este patrón en B es típico de la hiperfunción del oblicuo inferior, ¿sí? Este es un ejemplo claro de una desviación incomitante, que puede ser que cuando uno le haga Covert Test de frente, aparezca apenas una foriecita vertical, pero cuando le haga Covert Test mirando hacia arriba, tenga una exotropia con una atropia vertical, ¿sí? Es decir, que van a haber variaciones en el ángulo de desviación. Igual la hiperfunción del oblicuo superior, aquí ocurre lo contrario, el síndrome en A. Miren que hace convergencia hacia arriba y hacia abajo se abren sus ojos, y tiene todo el sentido, porque si este músculo oblicuo superior está hiperfuncionante, el oblicuo superior es depresor
Y si yo le pido a mi paciente que mire hacia abajo, va a usar el oblicuo superior, que al deprimir también va a hacer abducción porque está hiperfuncionante. ¿Sí? Entonces, este era un claro ejemplo de las desviaciones incomitantes. ¿Sí? Cuando estemos haciendo práctica, probablemente o lo más seguro es que todos ustedes tengan alguna foria, ¿sí? Incluso quienes ya han empezado a hacer pruebas sensoriales.